Hola, ¿qué tal chicos y chicas? En este video vamos a ver el tema de límites en una función. Este video solamente va a ser la introducción. Comenzamos. Vamos a ver algunos conceptos previos que necesito que fortalezcan. En este caso va a ser el concepto de función. Función es una expresión matemática que está formada por la igualdad, es decir, por el signo igual y por dos miembros, uno a la izquierda y el otro a la derecha del signo igual, y se denota o se escribe fx y se lee f de x, o sea que el valor de la función va a depender del valor de la x. Cabe señalar que esta f de x también puedo escribirlo como y. Cualquiera de las dos formas que tú escribas es correcto. Por eso entonces podemos escribir f de x es igual, en este caso tenemos esta expresión, x cúbica más 3x cuadrada menos 2, o también pudiésemos escribir y es igual a x cúbica más 3x cuadrada menos 2, es decir, cualquiera de las dos formas de escritura de la función es correcta. En esa expresión tenemos f de x o y eso se le conoce como el primer miembro. Del otro lado, al lado derecho, tenemos x cúbica más 3x cuadrada menos 2, a eso le vamos a conocer como segundo miembro. Y por lógica, como dice la definición de función, pues va incluido el signo de la igualdad, es decir, el signo de igual. También al primer miembro le vas a conocer con el nombre de variable dependiente, es decir que f de x le puedes llamar variable dependiente, o a y también la puedes llamar variable dependiente, o también la puedes conocer como contradominio o rango. En el segundo miembro a esto lo vas a conocer también, o le puedes llamar también como variable independiente, es decir, donde está la variable x. También se le puede llamar dominio. Otro concepto previo es cómo represento una función. Tenemos la primera forma de poderla representar y es la forma algebraica. ¿Qué quiere decir la forma algebraica? Con números y letras. Entonces yo puedo reconocer que es una función de esta forma que está escrita, f de x, con la expresión que tenemos aquí. O también puedes utilizar, en lugar de la variable x, también puedes utilizar otra letra, no hay ningún problema. Sigue siendo la variable independiente. En este caso tenemos f de t es igual a t al cubo más 3t cuadrada menos 2. ¿Qué quiere decir? Como decía el concepto de función, que esta función va a depender del valor de la variable t. También puedes escribir f de s, que quiere decir que esta función va a estar o va a depender del valor que se le dé a la variable s. Tenemos otra forma de representar la función y es la representación gráfica. Vamos a poner este ejemplo. F de x es igual a x cuadrada menos 1. Yo tengo esta función. O también, como ya sabemos, podemos escribir y es igual a x cuadrada menos 1. Las dos formas son correctas. Como nos está diciendo, es una representación gráfica. Esta función yo la voy a representar gráficamente. Y acá tenemos su representación. Nos está dando una parábola. ¿Cómo llegamos a saber que esta función y cuadrada menos 1 es esta parábola? Pues la vamos a graficar. Si te acuerdas, para graficar necesitamos una tablita donde en la primera columna va a ser el valor f de x o el valor de y en la segunda columna va a ser el valor de la variable independiente, es decir, el valor de x. ¿Qué valores vas a proponer aquí? Porque es variable independiente, esos valores tú los propones. En este caso, pues vamos a proponer menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya con estos valores propuestos, cada valor que tú propusiste lo vas a sustituir en la función. Y el valor que propusiste nos va a dar el valor de y. Por eso se dice que la función depende del valor de x. Vamos a hacer el primer ejemplo. Tengo el valor de x que es menos 2. Lo sustituimos en la función, es decir, menos 2 elevado al cuadrado, ya que la función es x cuadrada menos 1. Sabemos que menos 2 al cuadrado va a ser menos 4, porque menos por menos es más, y 2 al cuadrado es 4. Menos 1, ese valor es igual a menos 3. Y tengo el primer valor de la variable dependiente, es decir, de f de x. Con ello nos arroja un par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Son los valores que yo estoy obteniendo en mi tablita, donde está el valor de x y el valor de y. Este es el valor de x y este es el valor de y. El valor de x es menos 2, entonces me voy hacia la izquierda,
tengo menos 2 y luego el valor de 3 que es en el eje de las y, y aquí tengo el primer punto que va a ser nuestra coordenada. Vamos con el segundo dato de la variable independiente, que en este caso x, que es menos 1. Menos 1, recuerda, lo sustituimos en la función. Menos 1 al cuadrado, menos 1. Menos 1 al cuadrado me va a dar 1. Con el menos 1 de la misma función es igual a 0. Y tengo el segundo valor de la variable dependiente, es decir, de y. Y con ello tenemos la siguiente coordenada, menos 1,0. Vamos con el siguiente dato. X igual a 0, lo sustituimos en la función. Nos queda 0 elevado al cuadrado menos 1, es decir, 0 a la 0 me da 0, 0 menos 1, el resultado es igual a menos 1. Y tenemos nuestro siguiente par ordenado, es decir, nuestra coordenada, y la localizamos en la gráfica. Y así sucesivamente realizamos la sustitución de x igual a 1, 1 al cuadrado menos 1, 1 al cuadrado es igual a 1, 1 menos 1 nos da 0. Y tenemos acá en la gráfica la coordenada. X igual a 2, x a la 2 es igual a 4, menos 1 nos va a dar un resultado igual a 3. Y localizamos esa coordenada en nuestra gráfica. Si unimos estos puntos, finalmente tenemos nuestra representación gráfica de esta función, es decir, una parábola. Entonces una función la podemos representar de dos maneras: algebraicamente, es decir, con números y letras, y gráficamente en una figura que da como resultado de la manipulación de la función. Bien, vamos ahora al concepto que nos atañe, que es límites. Vamos a ver una analogía con respecto a límites. Tengo aquí una figura que representa pues a nuestra mamá. Bueno, en mi caso no es mi mamá, pero representa a la mamá. ¿Qué nos decía la mamá? Aquí tenemos: ¿qué hay de ti que salgas? ¿Hay de ti que llegues hasta aquí? ¿Hay de ti qué está sucediendo en la imagen? Pues el niño le están planteando un límite, y ¿qué sucede? Pues no llega hasta donde debería llegar y se regresa. Entonces vamos a hacer una analogía con esta representación. Matemáticamente, ¿qué es un límite? Pues es lo que nos estipula acá arriba en la imagen. El límite de una función, ya sabemos ahora que una función es f de x. En el punto x0 puede ser cualquier valor que tú le designes a x, es el valor de L. Es decir, cuanto más se aproxime indefinidamente el valor al valor x0 a el valor de c, en términos matemáticos se expresa o se escribe de la siguiente forma: el límite de la función cuando x tiende a c va a ser igual a L. Es decir, que cuando x se aproxime o casi llegue al valor de c, el valor de esta función va a valer L. Vamos a entender gráficamente qué es un límite. Ya vimos la parte teórica, vamos a entenderlo de otra forma, que en este caso es gráficamente. Para ello, pues vamos a utilizar este ejemplo: el límite de la función x cuadrada menos 1 cuando x tiende a ser 1. Para ello nos vamos a auxiliar de la gráfica que ya tenemos, donde tenemos el plano, el eje de las x y el eje de las y. ¿Cómo saber el valor de L? Es decir, el valor del límite de esta función cuando x tiende a aproximarse a 1. L va a ser el valor, es decir, el límite, pero ahora lo vamos a localizar en el eje de las y. Cuando x tiende a ser 1, es decir, yo puedo aproximarme lo más que pueda sin llegar a el valor de 1, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, yo puedo aproximarme lo más que pueda sin llegar a ser 1. En el eje de las x, yo voy a localizar en la gráfica ese mismo recorrido. Y en este caso, si analizamos la gráfica, cuando yo me aproximo a x en la gráfica, nos acercamos también a un valor en el eje de las y, que en este caso va a ser 0. Y entonces podemos deducir que el límite de la función, en este caso x cuadrada menos 1, cuando x tiende a acercarse a 1, su valor va a ser 0 o va a tender a ser 0. Vamos a ver otro ejemplo. Aprovechando la misma función, ahora decimos que el límite de x cuadrada menos 1
cuando x tiende a ser 2, es decir, cuando x se acerca al valor de 2, aquí tenemos el eje de las x, vamos a localizar el punto 2, aquí está el punto 2, el valor de x2. Cuando yo me acerco al valor de x igual a 2, ya sea de un lado o del otro, ahora voy a irme a la gráfica. Y en la gráfica veo que el recorrido de esa función, de esa gráfica, cuando x vale 2, en y tiende a ser 3. Por eso podemos decir que el límite de la función x cuadrada menos 1 cuando x se acerca a 2, ese valor del límite tiende a ser 3. Ahora vamos a ver matemáticamente cómo puedo obtener el valor del límite sin tener una gráfica. Vamos a realizarlo matemáticamente y tú ya vas a comprobar aquí en la gráfica que realmente es el valor. Vamos a utilizar la misma función x cuadrada menos 1 cuando x tiende a 1. ¿Qué debemos hacer? Tan sencillo como el valor de x, el valor que tiende x, en este caso es 1, simplemente lo vamos a sustituir en la función. Es decir, x tiende a 1, entonces x va a valer 1. 1 al cuadrado va a ser 1, menos 1, 1 menos 1, pues es 0. Y si vemos la gráfica, pues realmente comprobamos matemáticamente lo que gráficamente ya habíamos estipulado. Vamos a ver otro ejemplo matemático. Vamos a usar la misma función, nada más que ahora x va a tender a ser 2. Entonces, como lo vimos en el ejemplo anterior, ¿qué hacemos? Simplemente tomas el valor de x, lo sustituyes en la función 2 elevado a la 2 menos 1. 2 elevado a la 2 va a ser 4 menos 1. Esto va a ser igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que el límite de la función x cuadrada menos 1 cuando x tiende a 2, el valor es igual a 3 y gráficamente queda comprobado. Vamos a ver unos ejemplos matemáticamente. Gráficamente, bueno, ya se puede graficar esta función y hacer el mismo recorrido que hicimos en los ejemplos anteriores y comprobar gráficamente. Si comprobáramos cada ejercicio gráficamente nos llevaría demasiado tiempo, entonces se recomienda que sea matemáticamente, es decir, analíticamente. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. El límite de la función x cúbica menos 2x cuadrada más 3x más 1 cuando x tiende a 1, ¿qué debemos hacer? Simplemente agarramos el valor de x, en este caso que tiende a ser 1, y lo sustituimos en la función, quedándonos de la siguiente manera: sería 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1. Recuerda que estamos sustituyendo este valor de x por el valor que tiende a ser, en este caso, que es 1. 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 por 2 me da 2, 1 por 3, 3, más 1. Realizando la suma, la resta, tenemos un valor igual a 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el límite de la función x cúbica menos 2x cuadrada más 3x más 1 cuando x tiende a ser 1, su límite va a ser igual a 3. Si vemos la gráfica de esta función, aquí está x cuando tiende a ser 1. Si nos vamos a la gráfica, a la figura, aquí está el recorrido. Y entonces en el eje de las y tiende a ser 3, como está estipulado acá. Vamos a ver un segundo ejemplo. El límite de la función, que en este caso es 4x menos 5, todo eso elevado al cuadrado, cuando x tiende a 3, nos pide que calculemos el límite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente sustituimos el valor de x, que en este caso tiende a ser 3, en la función. Nos queda 4 por x, es decir, por 3, menos 5, todo eso elevado al cuadrado. 4 por 3, 12, menos 5 me da 7. 7 elevado al cuadrado, tengo un valor de 49. Entonces, el límite de la función 4x menos 5, todo eso elevado al cuadrado, cuando x tiende a 3, va a ser igual a 49. Un tercer ejemplo es la siguiente función. El límite de 2 entre x más 2 cuando x tiende a ser menos 3, nos pide que calculemos el límite. Nuevamente, sustituimos el valor de x, que en este caso tiende a ser menos 3, donde están las x, en este caso es menos 3, nos daría como resultado 2 entre menos 1. Y 2 entre menos 1 es igual a menos 2. ¿Qué quiere decir? Que el límite de esta función, cuando x tiende a menos 3, va a ser igual a menos 2. Bien, les dejo estos ejercicios para que practiquen. Son 5, deben encontrar el valor del límite. En este caso, el límite de la función 6x más 1 por 2x menos 3 cuando x tiende a menos 2. El límite de la función
raíz cuadrada de x más 13 cuando x tiende a 3, el límite de la función raíz cuadrada de x más 2 entre 2x menos 10 cuando x tiende a 7, el límite de la función 4x menos 5 entre x cuadrada más 3x más 6 cuando x tiende a 2, y el límite de la función raíz cuadrada de x cuadrada más 9 entre x cuando x tiende a 4, deben calcular el valor de ese límite. Les dejo los resultados para que comprueben su procedimiento de solución. Estos son los resultados para que vean el procedimiento, si es correcto, si no pueden corregirlo. Bueno, chicos y chicas, espero les haya sido de utilidad este video. Les dejo mis enlaces para los anteriores videos para que los compartan. A alguien le puede ser de utilidad.